Los protagonistas de las noticias en la línea. Le damos la bienvenida en Antioquia Amanece el legado a... Ella es Nuria Astrid Gómez, es politóloga, especialista en estos temas de marketing electoral, de la política, del análisis, y la tenemos precisamente a esta hora en Antioquia Amanece el legado. Doña Nuria Astrid, muy buenos días, la saluda todo un departamento, ¿cómo está? Muy buenos días a ustedes, a Antioquia Amanece, Elkin, buenos días, ¿cómo han estado todos ustedes? Muy bien, comenzando una semana siendo muy propositivos, pensando en que en la medida que a un gobernante, en este caso Gustavo Petro, le vaya bien con sus acciones, pues que nos vaya bien a todo un territorio. Le queremos preguntar, usted como analista del tema, ¿qué elementos se tuvieron en cuenta para que don Gustavo Petro obtuviese la mayoría de la votación y pasara a los 11 millones que yo diría que en muchas de las cuentas no estaba, por lo menos ese dato de más de 11 millones a favor de don Gustavo Petro? ¿Qué podemos contarle a la gente? Bueno, primero que todo fue una votación histórica en el país, el hecho de poder llegar casi a los 58, al 58% de participación, por supuesto eso no se veía desde 1960 en Colombia con una participación tan alta, por supuesto un porcentaje, en números, obviamente pasamos los 22 millones de votantes de 39 y eso hace que sea llamativo en este sentido. Entonces fue una participación y esa participación masiva, pero no solamente la cantidad de votación por Gustavo Petro, sino por Rodolfo Hernández también fue muy alta, creo que son las más altas que han tenido también cualquier candidato que ha estado en la segunda vuelta, incluyendo pues obviamente las elecciones pasadas, y eso da cuenta de que hubo una necesidad de participar en las urnas que al principio de la mañana no parecía que realmente se fuera a dar tan masiva esa participación. Pero ¿cuáles fueron los aspectos y las condiciones que llevaron a Gustavo Petro, por supuesto, a tener hoy ser presidente de la República? Primero, y es que hay que hablar de un resultado del gobierno anterior. O sea, ¿qué pasó con el gobierno anterior, con el gobierno de Iván Duque, perdón, el resultado del gobierno actual? Y es que ha sido un gobierno que parece, a pesar de tener unos resultados económicos, técnicos y de avances importantes, pareciera que desde la comunicación solamente se reconoce que pareciera ser un gobierno desconectado absolutamente de la población, es decir, desconectada de lo que pasa en el país, desconectado de lo que pasa en los extremos, donde están los líderes sociales que efectivamente son los que han sido más afectados. Segundo, que ha sido un gobierno que hacia afuera se muestra como unos avances importantes en el proceso de paz, pero en el interior del país se muestra ha sido todo lo contrario. Tercero, un gobierno que ha sido en cierto sentido cooptado por los órganos de control, entonces no hay independencia de la forma de administración del Estado y por supuesto ha habido una cantidad de escándalos y de presencia del presidente en medios de comunicación que se ha convertido casi en un meme. Es un presidente que ha sido ridiculizado, que cada vez ha perdido la credibilidad de lo que es un presidente. Entonces ese es lo primero. Segundo, es que Gustavo Petro siempre se ha mantenido en la agenda pública, es decir, siempre, y hace 8 meses marca la agenda pública, los medios de comunicación hablan de lo que habla Gustavo Petro, y ha sido una campaña que en eso se caracterizó, siempre puso la agenda. Y lo tercero es que efectivamente logró una movilización masiva hacia su nombre, hacia su propuesta, de todo tipo de colores, gremios, instancias, propuestas, causas que estaban cansadas de cierto sentido de la tradicionalidad de cómo se lleva el país y por supuesto llevaron a eso. Eso es dentro de las 3 características más grandes que lograron y que encuentro que llevaron a Gustavo Petro a la presidencia de la República. Lo demás es las formas de cómo llegó.
Consultora, yo quiero preguntarle qué fue lo que pasó entre la primera y segunda vuelta con el señor Rodolfo Hernández. Y lo pregunto por qué, porque al principio, en la primera vuelta, pues no era tan claro que el señor llegase a ocupar ese puesto en esa baraja de candidatos a la presidencia. Se veía más al señor Gustavo Petro y al señor Federico Gutiérrez, pero de un momento a otro fue quien llegó a ocupar ese lugar con el señor Gustavo Petro, el señor Rodolfo Hernández. Inmediatamente pasaron a la segunda vuelta y empezó a decaer de pronto, en cierto modo, la imagen del señor Rodolfo Hernández. ¿Qué fue lo que hicieron en primera vuelta que no hicieron en segunda? Y estoy hablando de esa campaña del señor Hernández. Bueno, muy buenos días para ti también. Sí, la campaña de Rodolfo Hernández se pudo haber caracterizado durante la primera vuelta es que no parecía tener opciones reales hasta 3 semanas antes de la primera vuelta. ¿Sí? Es decir, no fue tomado en cuenta por las otras campañas como un posible candidato, entonces para todos era divertido, un señor que hablaba grosero, duro, le decía a la gente lo que quería oír, que efectivamente utilizó el TikTok sin importar el ridículo que hiciera y representó, digamos, de una manera muy simple y muy sencilla la conexión que se dice con un sentir de una característica de una población que efectivamente fue la que votó por él. El asunto es que pareciera, digamos, en ciertos ambientes, que la decisión de un grupo, no solamente de empresarios, sino de grupos políticos en el país, fue patear el tablero. Es decir, vamos a patear el tablero de cómo se está generando esta movilización política en el país, y que no es que no reconocieran a Federico Gutiérrez como una opción interesante para segunda vuelta, sino que efectivamente necesitaban romper completamente el sistema, y eso fue lo que pasó. El hecho de que haya llegado a segunda vuelta una persona completamente no desconocida para el país, sino que pareciera que se insertó en las mentes, en los corazones de muchos colombianos de una manera muy soterrada y con un mensaje muy simple y repitiendo en viva voz lo que muchos querían decir y que no lo podían decir, o lo decían pero nunca habían sido escuchados. Y lo que pasa en la segunda vuelta es que se convierte en el referente del candidato de contraste. Una campaña electoral siempre será una contienda entre dos, y es una batalla, por supuesto. Entonces esta segunda vuelta se convirtió desde la comunicación política en una batalla de vergüenza, en quién realmente sacaba la mayor cantidad de escándalos, cómo se descalificaba, quién quedaba más mal, es decir, cómo aprovechar la mayor cantidad de errores en ese sentido. La campaña de Rodolfo Hernández pareciera que no se movilizó en esta segunda vuelta. Llegaron inicialmente muchas personas a hacer alianzas, pero el discurso del candidato siempre fue no acepto nada, entonces pareciera que se fueron solos en ese sentido, donde realmente no se hizo campaña, no se hizo ninguna movilización, no se participó en ningún debate, se mantuvo en el tema de redes sociales, pero no se hizo ningún avance de ir a conquistar, de ir a tocar los corazones, de estar digamos, en plazas, de ir a recorrer, de conocer la gente. Pareciera que estuvo completamente inmóvil y se enfocó en eso. ¿Quién le hizo la campaña en la segunda vuelta a Rodolfo Hernández? Se le hizo el grupo antipetrista, altísimo, casi 4.900.000, que realmente se encuentran como si fueran los votos antipetristas en los que le sumaron la segunda vuelta a Rodolfo, y por supuesto los medios de comunicación. Pero de la campaña pareciera que no se hizo ninguna campaña, que solamente se mantuvo la estrategia de primera vuelta, y efectivamente creo que el develar realmente quién fue y quién era realmente el candidato puso en alerta a muchos colombianos. Efectivamente, a pesar de que no les gustaba Gustavo Petro, decidieron no votar o cambiar su voto en el último momento, porque efectivamente no podían considerar que un candidato como ese fuera realmente el que estuviera representando esa otra opción de cambio que fue por la que se decidieron, o nos decidimos los colombianos, el 29 de mayo.
Sí, quiero preguntarle a propósito del departamento de Antioquia, donde la mayor votación fue por el señor Rodolfo Hernández. ¿Se cae esa versión de que Antioquia pone presidente pese a esa alta votación en el departamento? Mira, para que pudiese tener algunas de las opciones, digamos, Antioquia esta vez no iba a ser relevante en ese sentido, pero sí es importante el aporte que tiene el departamento para eso. Para que para que pueda llegar a ser presidente de la República de verdad, Antioquia necesitaba ponerle a cualquiera de los dos más de 2 millones de votos. Por supuesto, al ingeniero Rodolfo Hernández, por supuesto, por poco le da más de 1.800.000 votos, es un número muy importante, pero hay que considerar que no son votos por Rodolfo, sino antipetristas. Recordemos que la primera vuelta fue Fico quien tuvo la mayor votación, pero que tuvieron la mayor votación en Antioquia, entonces es un voto que se moviliza en contra. Y Gustavo Petro alcanza lo que necesitaba alcanzar en Antioquia precisamente para alcanzar a ser presidente, que fue llegar casi al 1.000.000 de votos. Entonces, en ese sentido, Antioquia siempre va a ser fundamental en la decisión nacional de quién es el presidente, pero efectivamente Antioquia se comportó exactamente como se comportó la primera vuelta, no incrementó en la participación como el resto del país, lo que hizo fue de pronto desestimar a unas personas para votar, pero movilizó a otras que de pronto no habían votado en la primera vuelta. Entonces, yo lo que considero es que hubo un cambio de quién votó en la primera vuelta versus quién votó en la segunda vuelta. Y, por supuesto, teníamos unos votos muy importantes desde el lado de los que no quedaron, como un Sergio Fajardo y como las otras opciones, que también se movilizaron, algunos en contra y otros a favor. Entonces, Antioquia siempre será determinante y específicamente si se movieron como necesitaban los candidatos que llegaron, sobre todo en el resultado de Gustavo Petro. Señora Nuri, el papel de los jóvenes dentro de estas elecciones podríamos decir que sí fue contundente y que al final, tanto que uno escuchaba, que leía, que veía de los jóvenes más, por lo menos voy a generalizar aquí, hasta puede ser un juicio de valor, apoyando más a Gustavo Petro se dio. Y ese comportamiento de las redes sociales, ¿cómo lo califica? Donde en un momento dado se hablaba que Rodolfo Hernández aprovechó más las redes sociales que la contienda pública, la plaza pública para generar su campaña y que al final por lo menos hasta primera vuelta le dio. Esos dos análisis, ¿cómo podemos responder ante estas elecciones? Bueno, vamos a hablar del tema de los jóvenes. Obviamente todavía no tenemos resultados de cómo se comportaron en edades. La participación en esta segunda vuelta estaremos entre hoy y mañana encontrando en ese escrutinio específicamente cómo se movilizaron los votos jóvenes. Casi siempre la participación de los jóvenes es menor al 20% en todas las elecciones. Entonces, específicamente el hecho de la participación de los jóvenes hacia las urnas, o sea, en esa votación final, nunca es tan determinante como sí su papel de movilizadores, de dinamizadores de la campaña, ya sea por entusiasmo, por crítica, por rebeldía, por lo que ustedes quieran, pero sí son muy importantes en el proceso de movilización, distribución y dinamización de la campaña. Así que veremos hasta qué viene si realmente se moviliza. Que lo más interesante es que las dos campañas estaban integradas en sus equipos como tal, en sus equipos territoriales, por un altísimo grupo de jóvenes que es importante que se conecte con la política. Es decir, el joven siempre ha estado muy apartado, muy aislado, muy indiferente a lo que pasa con el proceso político, y esto fue bien interesante verlos participar, si no en los resultados en las urnas, sí en la forma en cómo movilizaron. Ahora bien, también está relacionado con ese ímpetu joven y con ese sesgo de endogrupo, donde los jóvenes se dejan contagiar también
de ciertas lenguaje, de cierta narrativa que pueden terminar siendo de ataque, de maltratar, de burlarse, de minimizar, de ser detractores de los contendores. Y eso se vio sobre todo en las redes sociales. ¿Qué pasó con las redes sociales? De una parte teníamos un grupo muy grande de influenciadores que son periodistas, que eran académicos, que eran influencers, en sí, artistas, generando una gran cantidad de contenido, sobre todo desde en la segunda vuelta, estoy hablando de la segunda vuelta, de gran contenido para cualquiera de las dos campañas, y que se tomaron cierta licencia moral para crear contenidos exagerados que llevaran al elector o a criticar o a confirmar por quién se va. Entonces, las redes sociales para la primera vuelta, de llevar un solo mensaje, como lo hizo Rodolfo Hernández, le funcionó perfectamente porque no estaba exponiendo, pero en la segunda vuelta no le sirvió absolutamente para nada, y lo que hicieron fue mantener una estrategia equivocada, y los que le llegaron a sumar de una manera no oficial a la campaña fueron los que le hicieron la campaña en redes sociales a Rodolfo Hernández. Y por el otro lado, pues obviamente encontramos que hubo una aguerrida lucha por criticar, por descalificar al opositor y a quienes seguían al opositor. Entonces, digamos que hubo una licencia una licencia moral donde, por supuesto, el tema ético se corrió de una manera exagerada en el hecho de producir noticias, de producir contenidos, de producir memes, de burlarse, de sacar de contexto, de descalificar y de, digamos, atacar de una manera muy grave, por supuesto, a las personas, a las familias, a tocar temas que son muy sensibles a nivel de nuestra sociedad colombiana, pero que efectivamente se tocaron de una manera grotesca, frente como si realmente fuera una guerra. Y esta guerra de comunicación en redes sociales, por supuesto, tuvo una característica de una carga emocional intensa y una defensa hasta absurda de cualquiera de los dos candidatos. Pero, repito, es construcción de lo que llamamos los traductores sociales, de esos que prácticamente toman el mensaje principal de la campaña y lo convierten o lo traducen a lo que entienden sus propias audiencias, sus propios públicos, sus propios segmentos, y hay una libertad absoluta de crear cualquier tipo de contenidos y de pasar barreras, que para mí ahí es donde sí deberíamos hacer un trabajo tanto a nivel de cualquier proceso de comunicación, en establecer unos límites donde no se haga tanto daño y sobre todo que no se exacerbe la incertidumbre tan alta como la tuvimos entre sábado y domingo para poder salir a votar. Pues doña Nuria Astrid, muchas gracias por estar en Antioquia Amanece, Legado, por este excelente análisis post elecciones en nuestro territorio. Muchas gracias por estar en Antioquia Amanece, Legado, como arrieros, como antioqueños que somos pa'lante. A ustedes, muchas gracias por la invitación, y bueno, esta semana serán claves en el proceso del empalme y en la reconfiguración que va a tener que tomar Antioquia en sus diferentes fuerzas políticas, sociales y empresariales para este nuevo gobierno. 6:46 a.m, así avanzamos. Esto es Antioquia Amanece, Legado, imparables.